tormentosa. No, una noche muy oscura y muy tormentosa. Una noche perfecta para el delito. Pero no sabían los deshonestos bandidos que también era una noche perfecta para la gran detective Peggy Periwinkle, que patrullaba en busca de ladronzuelos, bribones e insignificantes vestidos. Vestidos no, bandidos. ¡Hola, Morita! ¡Y hola, Scouty! Oye, Hola, Rosita Fresita, Cerecita. ¿En qué trabajas? Solo trataba de escribir una historia tan espectacular como los misterios de Patty Persimmon. Quiero enviarla a la revista Misterios de Tutti Frutti. ¡Vaya! ¿Crees que ellos la comprarían? No en su forma presente, no. Es decir, yo soy la máxima fan de la detective Patty Persimmon y ni siquiera se me ocurre un misterio decente que resolver. Es absolutamente indignante. Buen chico, Scouty. Eres tan talentoso. Sí, lo eres. Bueno, me encantaría leer tu historia cuando la termines. Mientras esperas, adivina qué me acaba de llegar. La última novela de Patty Persimmon, El misterio del fideo retorcido. Pedí 200 copias. Son muchas. ¡Bosley! ¿Podrías, por favor, lanzarme un fideo retorcido? No creo que... es decir... ¿Dónde estará ese gusano de biblioteca? ¿Bosley? ¿saliendo o bajando? Ya. ¡Gracias! Por nada. Es la mejor hasta ahora. Un súper malvado entra en una fábrica de fideos, se escapa con el queso y... Pues... No quiero revelar el final, pero puedo decirles que es impactante. Disfrútalo, cortesía de la librería de Morita. Oh, eres muy amable. Pero aún tengo que terminar el misterio del teléfono celular encantado y el caso del gondolero desaparecido antes de comenzar con este. ¿Cerecita? Oh, ¿puedo buscarlo luego? Voy por la mitad del caso de la mitad explicada del vaso de leche a medio llenar. Y luego tengo a Patty Persimmon en el curioso caso del migajero... ¿agujero? Patty Persimmon en el curioso caso de la galleta desmigajada. Es... algo electrizante. Pero estamos ansiosos por leer el fideo retorcido. De hecho, vinimos por... ¿Por casualidad tienes la nueva revista Tutti Pompa y Glamour? Queríamos ver si la última canción de Cerecita está en las listas. Ya se las traigo. Esperen, miren esto. Scouty, ven muchacho. La revista Tutti Pompa y Glamour. Tráela, muchacho. No, eso es apuntar. Tráela, Scouty. Tráela. Lo he estado entrenando toda la semana. Bien, Scouty. Buen chico. No, Scouty, no es un juguete. ¡Ah! No, en serio. ¡Ah! ¿Ahora dónde se fue? Ahí estás. ¡Regresa aquí! ¡No, Scouty! Aquí tienes, Cerecita. Lamento la... baba. No te preocupes. Gracias, Scouty. Nos vemos después, Morita. ¿Quieres que te la lea otra vez? Me alegra que alguien aquí aprecie a Patty Persimmon tanto como yo. Oye,
Yo conozco a alguien a quien también le encanta Patty Persimmon. Huckleberry. Estoy ansioso por leerlo, pero he estado súper ocupado tratando de levantar el refugio de mascotas Huckleberry. Pero me temo que nunca podré hacerlo. Oh, Huckleberry, lo siento mucho. Oye, yo tengo una idea que... Scouty, quieto. Podría ayudarnos a ambos. Si no te importa venir a... ¡Scouty! ¿Venir a Tutti Frutti por un par de días? ¿Qué clase de idea? ¡Scouty! Hola, Scouty. Tom Tom, abajo, chico. Supongo que a Tom Tom no le molestaría una visita. ¡Oh, sí! Sé que Scouty extraña mucho a Tom Tom. Tom Tom, también extraña a Scouty. Bien, trataba de escribir una historia de misterio para enviarla a la revista Misterios de Tutti Frutti. Es grandioso, Morita. Pero no se me ocurrieron muchas ideas. Así que pensé que ya que eres tan fanático de Patty Persimmon como yo, quizás podríamos escribir la historia juntos. Si la compran, podrás tener fondos para tu refugio de mascotas. ¡Vaya! Me halaga que me lo pidas, pero yo nunca he escrito una historia. Oh, será fácil. Solo tenemos que... ¡Scouty, compórtate! Tenemos que escribirla como un misterio de Patty Persimmon. De acuerdo, voy en camino. Llegaré esta noche y allí estaré. Tom Tom, no. Y esta vez no me voy a perder. Está bien, nos vemos. Adiós. Adiós. No nos quedaremos atascados ahí nuevamente, ¿verdad, Tom Tom? Vaya, deben haber agregado un túnel desde que estuvimos aquí. Creo que deberíamos ir por aquí. Está bien, no te preocupes. Sé precisamente a dónde voy. Oh, pasteles de lodo. ¿Puedes contestar, por favor, Bosley? Ciertamente. Buenas tardes, librería Tutti Frutti de Morita. Habla Bosley el gusano. ¿Puedo hablar con Morita? Aquí mismo está. Es para ti, Morita. Gracias, Bosley. Habla, Morita. ¿Morita? Oh, hola, Huckleberry. Hola, estoy atorado en... ¿Qué estás dónde? ¡Eso es! ¡Bájalo! ¡Huckleberry! ¿Estás bien allí? ¿Morita? Hola. ¿Tienes idea de en cuánto tiempo podré salir de aquí? Dile que no se inquiete. Lo sacaremos para la hora de cenar. No te preocupes. Tú y yo somos expertos fanáticos de Patty Persimmon. La revista Misterios de Tutti Frutti adorará nuestra historia. ¡Por favor! Cuando estamos adentro, debemos recordar bajar la voz y tener buenos modales. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, siéntense. No, Scouty, eso es busca. Aún estoy entrenándolo. ¿Ves? Como Tom Tom. Siéntate. Buen chico, Scouty. Bien, tuve una idea para una detective nueva. Peggy Periwinkle. ¿Qué opinas? Suena genial, pero ¿no se parece un poco a Patty Persimmon? Quería que se pareciera. Pero, ¿no crees que deberíamos inventar algo, no lo sé, diferente? ¡Oh, no! ¡Esa es la idea! ¿En serio? ¡Claro! Porque a cualquiera que le guste Patty Persimmon, automáticamente le encantará Peggy Periwinkle. Yo supongo. Sabía que te gustaría. Sabes, siempre tuve una idea para un nuevo equipo detectivesco que pueden hacer... No te preocupes, lo tengo todo resuelto. ¿Listo? Bien, escribe esto. Todo comenzó en una noche oscura y tormentosa. No, tacha eso. Una noche muy oscura y tormentosa. Una noche perfecta para... ¿El delito? ¡Delito! Perfecto. Pero no sabían los aterradores y deshonestos bandidos que también era una noche perfecta para Peggy Periwinkle, super detective.
lectores de misterios de Tutti Frutti van a adorarla. Nos llevó toda la noche, pero valió la pena. Nuestra historia es fabulosa, ¿no, Huckleberry? ¿Qué? Oh, sí, grandiosa. ¿Qué hora es? Es hora de enviar nuestra historia. Bueno, no sé si es nuestra historia. Casi no aporté ninguna idea. ¡Oh, qué tontería! Somos un gran equipo. Te veré en el café de Rosita Fresita para desayunar tan pronto ponga esto en el correo. ¡Adiós! Rosita Fresita. Panqueques de mora, frescos y calientes. Mis preferidos. Gracias por mantener el desayuno caliente. Lamento llegar tarde. Comencé a contarles a todos en la oficina postal sobre la historia que Huck y yo escribimos y antes de darme cuenta tuve que leérselas completa y absolutamente les encantó. Todos dijeron que era tal como un libro de Patty Persimmon y creo que encontré el compañero de escritura perfecto. Le diré a Huck que después de que vendamos esta historia deberíamos continuar escribiendo libros de Peggy Periwinkle. Espera, ¿dónde está Huck? Pensé que íbamos a... ¿Desayunar? ¡Sí! No, es decir, pensé que él estaría aquí cuando... Él ya comió y se fue. Dijo que tenía una idea para algo que quería escribir. Oh, ¿Azúcar? no, gracias. Muy bien, ¿qué tal esto? Un día perfecto en todas sus maneras. Cielos azules y sin fronteras. Pero algo falta. Que estuvieras aquí y que sonrieras. Eso me gusta. ¿De verdad? Sí, yo la escuché así. Un día perfecto en todas sus maneras, cielos azules sin fronteras, pero algo falta y es que estés aquí. ¡Genial! ¿Qué tal esto para el último verso? Podría escribir sin ayuda esta canción, cantarla solo, sin nadie más. Pero a nadie llamaría la atención. Todo contigo es mucho mejor. ¿Están escribiendo una canción juntos? Es simplemente hermoso. Podría escribir esta canción y cantarla sin nadie más, pero a nadie llamaría la atención. Todo contigo es mejor. Era una noche aún más oscura y tormentosa que la noche anterior. Peggy Periwinkle estaba buscando su linterna y de repente... Hola, Morita. ¡Hola! Lamento haber llegado tarde a desayunar. Cuando llegué ya te había ido. Sí, tuve que irme y necesitaba... Es decir, estaba... Oye, ¿puedes prestarme algo de papel? ¿Y lápices? Oh, pues claro. Ya sabes lo que decimos. Una línea completa de papelería está siempre en la existencia en la librería de Morita. ¿Escribes algo nuevo? Oh, solo... Ya sabes, es bueno tenerlo por si las ideas surgen. Para anotarlas. Ja, gracias. Bueno, te veré después. ¡Espera! ¿Te conté alguna vez que de todos los fanáticos de Patty Persimmon del mundo, yo tengo la más grande colección de... ¿sombreros de detective de Patty Persimmon? Vaya. Y casi la más completa colección de lupas oficiales de Patty Persimmon. Increíble. Oh, cielos. Oh, mira la hora. Debo irme. Tengo que... Vaya, gracias. Morita, esa colección es simplemente fantástica. Me gustaría volver a verla otro día, pero debo... nos vemos. Llegaré al fondo de este misterio o mi nombre no es... Peggy Periwinkle. Creo que con esto queda lista. Scouty. Shh. ¿Qué tal esto? Perfecto. Un día perfecto en todas sus maneras, cielos azules sin fronteras, pero algo falta y es que estés aquí.
cuánto cerca estás. Y si me caigo me levantarás. Juntos recuerdos vamos a crear. Podría escribir esta canción, cantarla sola sin nadie más, pero a nadie llamaría la atención. Todo contigo es mejor. Podría pasar todo el día, estar sola sin compañía, pero no importa qué haga yo. Todo contigo es mejor. Todo contigo es mejor. Todo contigo es mejor. Nada mejor que cantar contigo. Jugamos juntos, somos amigos. Nos apoyamos como debe ser. ¡Regresa! ¿Qué es eso? ¿Qué sucede, chico? ¿Qué viste? Vamos, Tom Tom. Buenas tardes, Morita. ¿Puedo traerte algo? ¿Tu guitarra? ¿Mi guitarra? Me preguntaba si podrías prestármela. Por supuesto. Vas a... Pensé que sería bueno aprender a tocar. Ya sabes, música. Y tal vez cantar y... Claro, sabes, Cerecita es excelente maestra. Oh, bueno, lo intentaré yo sola al principio. Gracias, Rosita Fresita. Cuando quieras. No. Oh. Hacerme estrella pop será más difícil de lo que pensé. Aún no estoy segura de entender. Bueno, Dulce, lo que estoy buscando es... ¿Cuál peinado está de moda? Bueno, ¿qué tal este que te mostré antes? Quiero decir algo como, por ejemplo, ¿qué estilo de peinado se hizo Cerecita la última vez que vino? Es algo bajo perfil, es decir, si estás buscando lo más nuevo y más osado. Ah, bueno, sí. Y si digamos Cerecita, por ejemplo, es decir, la estoy usando como ejemplo. Podría mencionar cualquier estrella pop. Podría decir Delia Libélula o Las Cuatro Vallas o... ya sabes. Entonces, si Cerecita, solo como un ejemplo, está a punto de cantar una canción en un concierto, ¿qué tal si me peinas como piensas que ella se peinaría? Bien, tendría que preguntarle. ¡Oh, no! No hagas eso. Porque dependería del escenario y del tema. ¿Tienes alguna otra revista? Lo siento, Morita, pero debemos seguir otro día. Usamos toda tu cita de salón consultando en vez de peinando. Y Surelita tiene manicura en 2 minutos. ¿Por qué no te llevas estas revistas a tu casa y las revisas y decides qué se parece a ti? Es justo eso. Yo no soy suficiente. Pero no importa lo que hiciera Peggy Perrywinkle, no podía resolver el más grande de todos. Hola, Morita. Espero no llegar tarde para sacar copias del menú de mañana. No, está bien. Solo déjalo, te las tendré listas mañana, tranquila. ¿Estás trabajando en otra historia? Pero Huckleberry no está aquí. ¿No está escribiendo contigo? Supongo que ya no. Morita, ¿ocurre algo? Oh, Rosita Fresita. Creo que él tiene una nueva compañera de escritura. ¿Quién? ¡Cerecita! Están escribiendo una canción juntos. Oh, Morita, eso debía ser una sorpresa. ¿Una sorpresa? Huckleberry escribió la letra y Cerecita le puso la música. Le escribió... ¿para ti? Él quería demostrarte que es un buen escritor, aunque no puede escribir exactamente como los libros de Patty Persimmon. ¡Oh, no! Le hice pensar que no me gustan sus ideas. Nunca le di la oportunidad de escribir una palabra. Oh, misterio resuelto. De acuerdo, Este sombrero me dará la inspiración para grandiosas ideas de misterios. Tú tienes buenas ideas. Simplemente yo no te escuché. Lo siento. Lamento todo el malentendido sobre la canción. ¿De verdad ibas a cambiar tu peinado? Pero,
Eres tú quien me enseñó que siempre debes ser tú mismo. Así le agradarás a la gente por quien eres. ¿Recuerdas? Lo recuerdo. Bueno, ¿qué te parece si empezamos nuestra historia? Esta vez con tus ideas. De acuerdo, pero puedes intervenir cuando quieras. ¡Lo haré! No era una noche oscura y tormentosa. Era un día frío y ventoso. Un día perfecto para Stan y Stacy, detectives sigilosos. ¡Me gusta! ¡Ay, pasteles de lodo! Bien, cuéntame de nuevo lo que viste, pero más lento esta vez. Bueno, estábamos ahí, ¿no es así? Una revisión de riesgo de rutina. Vaya saltarinas. Parece que tenemos un fripelgrifo flojo. ¡Ah! ¿Qué sucede, Earl? Escuché algo gracioso. ¿Qué cosa? Yo no escucho nada. ¡Ah! ¡Algo me lamió! Y como ve, Rosita Fresita, definitivamente tenemos un monstruo en el huerto de bayas. ¡Con 7 narices! Sí, y lame. ¿Lame? Bueno, señorita Cerecita, más o menos ¡Lame! en una forma llena de saliva. ¡Oh, qué inapropiado! ¿Qué sucede, Rosita Fresita? Hay un monstruo en el huerto de bayas. ¡Espanto vallas! Bueno, ¿qué hacemos? Supongo que vamos a conocerlo. ¿Ah? Por mi parte no veo evidencia de un monstruo. ¿Suenan como perros? Sean razonables. Esa era mi última galleta. Perros y... ¿Un chico? ¡Hola! ¡Oh! ¡Disculpa! No, discúlpame a mí. ¿Quién? ¿De dónde saliste? De Tutti Frutti. Soy Rosita Fresita. Vivo ahí con mis amigos. Oh, hola. Soy Huckleberry Pie. Hola, soy Naranjita. Hola, soy Cerecita. Hola, Huckleberry, soy Morita. ¡Soy Earl! ¿A dónde te diriges? Ahora a ningún lado. Estoy atascado. No lo estarás por mucho tiempo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! Muy bien, ahora quietos. ¡Compórtense! ¡Oh, cielos, qué lindos! dulces! ¡Tan saltarines! ¡Perritos! ¡Son adorables! ¡Oh, ven aquí! ¡Regresa! ¿Así se comportan los invitados? Tienes suerte de tener tantas mascotas. Oh, Dulce, no son míos. ¿De quién son? Pues, de nadie. Entonces, vas de pueblo en pueblo en el mascota móvil buscando un hogar para estos perros. Sí, comencé con 25. Voy a llevar a estos chicos sin hogar a la gran ciudad para iniciar el refugio de mascotas Huckleberry. Eso es admirable. Señor Huckleberry, ya puede irse. ¡Todo reparado! Muchas gracias. Y gracias a ti, Rosita Fresita, Cerecita y a sus amigas también. Bueno, es mejor que me vaya. Pero es tarde. Podrías perderte en la oscuridad. Puedes quedarte aquí arriba. Y yo me quedaré en la otra habitación encima de mi café. Pues, es muy amable de tu parte, Rosita Fresita. Parece que se sienten como en casa. Bueno, espero que tú también.
Casi olvido a mis chicos. ¡Huckleberry! ¿No quieres desayunar antes del almuerzo? Mejor podríamos cenar. ¿Esto es parte de mis sábanas? Oh, Rosita Fresita, me rindo. Esto es tan vergonzoso. Lo siento tanto. Me quedé dormido y ellos se quedaron despiertos. Creo que podemos decir que... ¿Redecoraron? Es lo que hacen los perritos. Rosita Fresita, has sido tan amable. Y ahora esto. Insisto en arreglar tu habitación. Eso podría llevar un tiempo. El tiempo que haga falta. Prometo que dejaré todo como estaba. Es muy considerado de tu parte. Puedes quedarte el tiempo que requieras entonces. Oh, ¿necesitas más bolsas de basura? ¿Ah? ¡Bonitas correas, Frambuesita! Gracias. Me pareció que quedaban muy elegantes en un perrito. Gracias por pasearlos. ¡Fue divertido! ¿Sabes? Estábamos pensando que cada una podría alojar a un perro. De ese modo no tendrías que cuidarlos a todos. ¡Buena idea, Naranjita! Les enseñaríamos a nuestros huéspedes algunos modales perrunos. Eso es muy generoso de tu parte. Bueno, todos son tan lindos. ¿Ah? ¡Se soltó de su correa! Supongo que te alojaré a ti. ¿Cómo te llamas? No les he puesto nombres aún, así que... ¡adelante! Creo que te llamaré... Galleta. De acuerdo, vas a lucir muy glamorosa. Tu pelaje está muy corto para un lazo. Bueno, creo que luces tal como el día que te conocí. Y es... muy glamorosa. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y te paras en esta marca de aquí. ¿Ves? ¿De acuerdo? Inténtalo tú. Vamos, muchacho. Oh, casi. Prueba de nuevo y te daré una galleta. ¡Oh! La parte del vals viene después. Bueno, al menos llegaste a la marca. ¡Saludos, Hawk! Vinimos a ayudarte. Tú dilo. Y nosotros lo hacemos. Tengo una silla bastante mordidita. La llevaremos al taller y le daremos una buena lijada. Oh, yo puedo hacerlo. Me encanta lijar y... sí, cosas de máquinas. Extrañaba mucho la carpintería. Y, ya saben, las máquinas. Oh. ¡Huckleberry! Oh, hola, Morita.
Lo siento, Ciruelita, no quise interrumpir tu... Está bien, esta es mi clase. Déjate llevar por tu música interna. Es mi favorita. Moverme con la música enferma. Música interna. Sí, esa también me encanta. ¿En serio? ¡Grandioso! Entonces, acompáñanos. De acuerdo, suéltame el ritmo. Es... Déjate llevar por tu música interna. Así que solo cierra los ojos, quédate tranquilo y sereno. Escucha la armonía de tus sentimientos, la dicha de tus ondas cerebrales. Y luego, déjate llevar. Hola, Hawk. Hola, Rosita Fresita. A tus mascotas les agrada mucho galleta. Así es, desde el principio. ¿Cómo va la desrenovación de mi cuarto? ¡Oh, genial! Solo espero que los Berry Kings me hagan otra. Es decir, reparen. Retoquen. Ya falta poco. Resiste. Casi termino con estos pastelitos. Oye, ¿puedo ayudar? Me encanta cocinar. Los pastelitos son mi especialidad. Eso sería de mucha ayuda. ¿Puedes poner esto en el horno mientras termino esta tanda? Pan comido. Oh.